¿Saben, hermanos? Este es el punto que quiero tratar en esta mañana. Dios siente un dolor terrible acerca del engaño del pueblo. Pero miren cómo es el amor de Dios, que está dispuesto a perdonar todos los pecados. Y aquí entramos al detalle de la misericordia de Dios. Pero cuando uno no tiene una buena relación con Dios, pues no conoce completamente a Dios y confunde el término misericordia. Y aquí yo quiero que seamos muy cuidadosos con esto. Pensamos que la misericordia es la capacidad de ignorar el pecado de la persona. Eso no es misericordia. De ninguna manera eso es misericordia. Y pensamos que el hecho de ser misericordioso es cubrir el pecado de las personas. No es misericordia. Pastor, mi esposo me engaña, así es que yo le perdoné y lo sigo teniendo y no importa si sigue en pecado. Eso no es misericordia. Debemos tener mucho cuidado. Hace mucho tiempo atrás, un amigo mío, él es misionero, con otro hermano muy bueno, muy fiel, estaban manejando un carro. En el camino tuvieron un accidente y se salieron del camino y cayeron en un puente hacia abajo y el carro se clavó. Y al clavarse la fuerza era tanta que mi amigo misionero salió contra el vidrio y con la cara reventó el vidrio del auto. Los vidrios le produjeron un corte de aquí hasta aquí en el labio y otros cortes, pero este era el más grave. Y con el golpe se llenó de polvo, se llenó de tierra la herida. Entonces inmediatamente lo evacuaron a una clínica en Moquegua y un cirujano le dijo, no hay problema, esa herida lo volvemos a su sitio y va a regenerarse. Y el cirujano le limpió la sangre y ya le empezó a coser. Como ya no hay sangre, le empezó a coser el labio. Pero al poco tiempo, esta parte del labio empezó a podrirse. Entonces tuvieron que llevarle de emergencia a Lima. Y en Lima un cirujano le revisó y le dijo esto, mira, ya no podemos salvar tu labio. Tenemos que amputar tu labio. ¿Por qué? Porque el cirujano que te atendió no limpió bien la herida y dejó parte de tierra en la herida. Si hubiera salvado tu labio, pero como dejó parte de tierra en la herida, vas a perder el labio. Y perdió todo el labio superior, por no limpiar bien la herida. Hermanos, el pecado es así. Y a veces pensamos que la misericordia es ignorar el pecado. Eso no es misericordia. En ninguna parte de la palabra de Dios encontramos a Dios ignorando el pecado. Miren lo que dice, capítulo 4, verso 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Seguimos bajo ese pensamiento y en el capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Una verdadera misericordia siempre está relacionada con conocimiento. Eso es lo que tienen que notar. En los versículos donde aparece misericordia, aparece conocimiento de Dios. Porque nuestra misericordia tiene que estar en una perfecta armonía con mi relación con mi Señor, en mi relación con Dios. Ahora, entender la misericordia. Dios nos perdona nuestros pecados por su misericordia. Pero, hermanos, este es el dato interesante. Miren lo que le dice Dios a Oseas. Ve tras tu mujer, ama a tu mujer. Y el verso 2, capítulo 3 de Oseas, verso 2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada. ¿Era su mujer? Sí. ¿Había pecado la mujer? Sí. Para redimir a su mujer, ¿qué hizo Oseas? ¿Simplemente la perdonó? No. Tuvo que pagar un precio. La redención de Gomer, que era la esposa de Oseas, fue por la misericordia de Oseas, pero costó. ¿Cuánto le costó a Gomer? ¿Cuánto le costó a ella? Gratis. ¿Pero su redención fue gratuita? No, le costó a Oseas. Es interesante que la palabra Gomer, que es el nombre de esta mujer,
a la vez es una medida. Es como decir centímetro. ¿Cómo se llama tu mujer, Oseas? Centímetro. Eso es lo que dice. Ahora, ¿y cuánto pagaste por tu mujer? Pagué 1,5 metros. Ya, eso es lo que sucedió, porque la palabra gomer es la medida más pequeña. Es la más pequeña en la unidad de medidas. ¿Y cuál es la medida más grande? El homer, con H. Y el homer es, en un ejemplo, 370 litros. ¿Y cuánto es el gomer o gomer? 3.7. ¿Y cuánto pagó Oseas por su mujer? 1,5 homer. Entonces, si ella se llamaba centímetro, él pagó 1,5 metros. Tú no vales, pero yo voy a pagar un precio alto por ti. Eso está diciendo. Tú piensas que vales mucho, pero no, tu valor es de 1 centímetro y yo voy a pagar todo esto por ti. Y no solo eso, sino también pagó 15 siclos de plata. Hermanos, siempre decimos que la salvación es gratuita, pero hay que decirlo claramente. La salvación es gratuita para ti, pero sí tiene un precio muy alto, un precio muy costoso. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 7, verso 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Romanos capítulo 3, verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, como precio, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan capítulo 2, verso 2 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, la salvación tiene un precio muy alto y fue la sangre de su Hijo. Nosotros hemos ido tras pecados terribles y Él nos perdonó por su amor y pagó un precio alto. ¿Qué es lo que espera Dios de parte de nosotros? Pues Dios está esperando una reconciliación. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Dios tiene ese amor para con nosotros. Él quiere perdonar cualquier pecado. No porque ignorará tu pecado, no porque lo va a echar a un cántaro y al olvido tu pecado, sino porque tu pecado lo pagó. Él sacó su chequera y firmó un cheque para pagar por ti. Y ese precio es la sangre del Señor Jesucristo. Ese es el precio de la redención. El pecado, hermanos, siempre tiene que ser tratado. Cuando hablamos de misericordia, no estamos hablando de que el pecado queda olvidado. El pecado se trata, Dios lo trata. Tú tienes pecado, Dios quiere tratarlo. Dios quiere limpiarte del pecado. Él tiene la solución. Y la solución es la sangre del Señor Jesucristo. Lo único que Dios te pide a ti es una genuina conversión. Es decir, genuinamente tienes que arrepentirte de tus pecados, recibir al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Y Él pagará el precio del pecado. La Biblia dice que todo pecado merece la muerte. Y el Señor Jesucristo dice, yo tomo el lugar de Él, yo moriré por Él, ya ha muerto por ti. Tu pecado ya ha sido pagado en la cruz. Solo necesitas aceptar por fe la obra del Señor Jesucristo y reconciliarte con Dios para que tengas una relación íntima con Él. Eso es lo que necesitas. No te confundas, hermano. Cuando la gente sufre, sufre por causa de su pecado. Cuando la gente está sufriendo, a veces piensa, no existe Dios. Y quiero hacerles notar un detalle aquí. Quiero que escuchen esto. Hay personas que tienen este tipo de pensamiento acerca de Dios. Dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma,
de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ese mismo hombre dijo esto: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Y al final de su poema él dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Grave. Se quejan de Dios, porque Dios quiere tratar el pecado de las personas. Le echan la culpa a Dios: Dios, ¿por qué eres tan duro conmigo? Y Dios dice: yo no soy duro, el pecado es duro contigo, el pecado está pudriendo tu alma. Yo quiero con mi misericordia pagar por tu pecado, pero tú quieres quejarte de tu pecado. Dios dice: lo que siembras vas a cosechar. Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios en su misericordia, Él paga por nuestros pecados, y a pesar de eso nosotros queremos rechazar a ese Dios misericordioso. Hermanos, Dios es misericordia. Él tiene mucha misericordia, y la forma de mostrar su misericordia es limpiando de tus pecados. Dile en esta mañana al Señor: Señor, ya quiero dejar de fornicar buscando otros dioses, buscando otras salidas, buscando otros lugares. Quiero concentrarme en ti. Quiero rendirte culto a ti, quiero vivir contigo y sobre todo quiero tener una relación íntima contigo. Dile al Señor: Señor, reconozco que tengo mis pecados y que mis pecados me están produciendo dolor. No eres tú, sino mis pecados. Y sabes que si tú aceptas esa verdad de Dios, Él te ofrece la salvación y te dice: yo voy a pagar por tus pecados, yo voy a sufrir las consecuencias de tus pecados. No lo vamos a ignorar, porque no se puede ignorar el pecado, sino que yo voy a cargar con la culpa de tu pecado. Acepta esa verdad, abre tu corazón y recibe al Señor y dile: te recibo. Y en ese instante que tú hagas eso, Él cargará con tus pecados y Él te limpiará de tus pecados. Amén, hermanos. Él nos va a limpiar. Y de todas maneras, una reflexión para nosotros los creyentes: ¿cómo está nuestra misericordia? La Biblia dice, capítulo 6, verso 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Misericordia, pero una misericordia como la de Él. No una misericordia como la del mundo, ignorar las cosas, sino tratar las cosas. Esa misericordia quiere Dios, porque misericordia quiero. ¿Cómo está tu vida? Y la segunda cosa que quiere Dios, ¿qué es? Conocimiento, es decir, una relación íntima con Dios. ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? Hoy día en la mañana le dijiste: buen día, Padre Celestial. Hoy día en la mañana le diste un abrazo muy cordial y un beso muy especial a tu Dios. Hoy día le has abierto tu corazón a Dios. Una relación íntima. Deja que Dios gobierne tu vida.